le fue con el ejercicio 3? ¿Alguno pudo verlo o no? ¿Se acuerdan que quedamos en que le dimos una guía con el profe Marcelo el otro día como para que de los dos primeros puntos como para que lo desarrollen después? El de las evidencias, ¿se acuerdan? No, no lo hicieron. Bueno, hoy tenemos que dar el ejercicio práctico número 4 de la unidad 4, riesgo y control. Vayan teniendo a mano su práctico para ir arrancando. Hola, profe Pablo, ¿cómo anda? Perdón, estaba desactivado el micrófono. ¿Qué tal, profe? Acá estamos. Buenas tardes. Con un poco de humedad. Así es. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto, profe. Estaba desactivado. Muy Profe, bien. Bien, sí, te yo escuchamos. tengo una pregunta del ejercicio 3, de uno de los puntos que habíamos hecho en clases, el 2. Ajá. Habíamos puesto que la evidencia de auditoría es examen físico, pero según lo que entendí del profesor de teoría, para mí sería observable. No sé si está bien. ¿Se acuerdan que el físico había dicho el profe Marcelo que requería de una secuencia de procedimientos y por ahí el observable era más bien observar esa secuencia? Esa era la distinción principal entre observación y examen físico. Sí, el ejercicio, el punto ese dice presenciar la toma de inventarios, por eso para mí es observable, pero en clases ustedes habían dicho que era examen físico. Jessica, Vamos a escuchar la... no tengo acá la guía. Eh, ¿Cómo dice el planteo del punto? Dice presenciar la toma de inventario de existencias del cliente a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Y nada más? No, nada más. Bueno, porque hay otro ejercicio. ¿Sabes por qué te pregunto nada más? ¿Qué punto era ese? El punto 2 del ejercicio Ese es 3. el punto 2 del ejercicio 3. Del práctico 3. Dame un segundito. Presenciar Ese la toma recuerdan que el de... profe... Sí, 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 sí. Ese Bueno, recuerdan que el ¿sabés qué profe puede pasar? Marcelo... ¿Qué pudo haber pasado? Por ahí los ejercicios prácticos se van comprimiendo, se van modificando. Antes había 20 y pico, ahora son 13. Entonces, por ahí en esas modificaciones se modifica el planteo y no por ahí nuestra solución sugerida. Que creo que quiero pensar que hubo un malentendido en ese sentido. En otro, no sé si hay en otro práctico o en algún práctico, dice lo siguiente: presenciar la toma de inventario físico y efectuar un control al azar de un determinado lote de mercaderías. En ese caso se dan los dos. Se da la observación porque vos presenciás cómo los demás toman el inventario y el examen físico porque vos haces una prueba selectiva sobre un determinado lote de mercaderías. Por eso te hago la aclaración porque puede pasar eso, que en otro práctico se consideran los dos tipos de evidencia porque justamente hay dos procedimientos. Uno es observar cómo el personal toma el inventario y otro es ir vos mismo como auditor a hacer el recuento de un lote de mercaderías como una forma de hacer tu propio control, más allá de la toma de inventario que hace el personal. Eso pudo haber pasado. No sé si, Exacto. si, si, se, si me expliqué bien en cuanto a la diferencia. Sí, profe, el que dijo recién es del ejercicio 2, el que tiene los dos, las dos Ah, evidencias. bueno, ¿viste? Ahí está, era el ejercicio 2 que yo justo ese día no estuve, pero bueno, ahí van a ver entonces cuál es la diferencia. Uno es presenciar
cómo otros hacen el trabajo, y el examen físico es hacerlo por uno mismo. O sea, mirar el estado de una mercadería, contar mercadería, verificar instrumentos de valor, verificar pagarés, etcétera, etcétera. Contar dinero, Exacto. hacer un recuento físico. Bueno, o sea, lo que hace el auditor por sí mismo. ¿Se Bueno, entendió? gracias. Sí, profes, gracias. Bien. Bueno, seguimos con nuestro ejercicio de hoy, el 4. Como habíamos dicho, hoy nos toca riesgo y control. Eh, el tema es identificación y evaluación de riesgo con el objetivo de identificar los riesgos de incorrección y tipo de error potencial relacionado. Leo el enunciado nomás acá de lo que se va a pedir y vamos a hacer una introducción del tema en cuestión. Se pide a partir del análisis de las situaciones enunciadas a continuación, describa el riesgo de incorrección que enfrentará usted como auditor externo de los estados contables de la empresa y qué tipo de error potencial sobre las afirmaciones y los principales componentes afectados. Bien, acá si ustedes estuvieron en la clase de teoría, el profe seguramente desarrolló más minuciosamente, pero es importante acá saber qué es el riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades significativas que modifiquen el sentido de la opinión vertida en el informe de auditoría. O sea, nosotros acá estamos en una etapa en la que revemos nuestra misma planificación y tenemos que decir qué riesgo tenemos de que existan estos propios errores, esta propia detección de riesgo en el informe de auditoría. Entonces, los riesgos que ustedes seguramente ya lo vieron con el profesor, tenemos riesgos inherentes, nos vamos a encontrar riesgos de control y riesgo de detección. El riesgo inherente, ¿qué es el riesgo inherente? Es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o irregularidades significativos antes de considerar la efectividad de los sistemas de control. Estos tipos de errores inherentes, o sea, ya te dice un poco la palabra, que son por ahí propios de la actividad o rubro que estamos analizando, ¿no es cierto? Estos tipos de riesgos inherentes van a estar seguramente fuera del control nuestro como auditores. Eh, ¿Por qué van a estar fuera de nuestro control? Porque, bueno, porque son riesgos propios de la actividad o la naturaleza en la que se están, de la actividad propia del ente, ¿no es cierto? Después vamos a tener riesgos propios de control. Estos riesgos también van a estar fuera de nuestro control de nuestro alcance como auditores, pero ¿por qué? Porque son los riesgos que tiene la propia actividad, el control interno de la propia empresa de detectar posibles errores. Y después tenemos los riesgos de detección, que en cambio estos riesgos de detección sí están al alcance de nosotros como auditores de inferir. ¿Por qué? Porque somos quienes realizamos la misma planificación de auditoría, ¿no es cierto? La misma hoja de ruta en la que vamos a ir desarrollando. Entonces, repasando, en este ejercicio práctico tenemos tres tipos de riesgo. El inherente, que son propios de la actividad, los riesgos de control, que son los riesgos que corre el control interno propio de la empresa. Estos dos riesgos no están bajo nuestra órbita de poder inferir y modificarlos. Y el tercer riesgo es el riesgo de detección, que estos sí están bajo nuestra órbita como auditores de poder inferir o detectarlos. Entonces, haciendo este análisis, ¿ustedes qué dicen? A ver, si yo le pregunto a ustedes, ya les digo,
digo, en base a esto que estamos analizando de la posibilidad de detectar estos tres tipos de riesgo en la empresa, ustedes dicen por qué necesitamos nosotros como auditores detectar estos riesgos. ¿Cuál es la finalidad que buscamos al detectar estos tipos de riesgos? ¿A alguno se le ocurre una idea por qué analizamos y tratamos de detectar estos tres tipos de errores? ¿Por qué haríamos esto en esta etapa de la auditoría? Tiren, tiren ideas y las analizamos, las debatimos. Profe, va a depender el alcance y el tamaño de la auditoría. Sí, El sí, enfoque y el esa es alcance. una. Exacto, para ver si la significación de la detección de estos riesgos, sí, sí, sí. Esa es una. Otra puede ser no desperdiciar ciertos recursos, porque, a ver, recuerden que ustedes tienen que ponerse en la investidura de que detrás de ustedes tienen un equipo de trabajo como auditores que los contrataron. No es que ustedes solo van a ser los que van a estar auditando la empresa, ustedes van a tener un equipo atrás laburando y por ahí imagínense que todo su equipo de auditoría enfocaron en analizar un rubro que por ahí no era tan significativo y perdieron a lo mejor 2, 3 días de planificación en analizar un rubro que no necesitaba abocar tantos recursos para ver si había riesgos en eso, en ese rubro en particular. Está, bueno, definir básicamente las áreas significativas, no desperdiciar recursos y bajo todo esto es afinar más la puntería en que nuestro dictamen de auditoría no va a ser tan equivocado, ¿no es cierto? Porque lo que buscamos es acercarnos a un dictamen de razonabilidad. ¿Está? Bueno, esta introducción podríamos ir empezando, ¿no es cierto?, con el ejercicio práctico. Tenemos 10 puntos a analizar y como dijimos, eh, una de las cuestiones es que tenemos que, para cada una de las cuestiones que nombramos en particular, tenemos que describir el riesgo de incorrección que enfrentamos nosotros como auditores externos de los estados contables, cuál es el riesgo, vamos a tener que decir, y el tipo de error potencial sobre las afirmaciones. Entonces arrancamos. Ahí, profe, ¿Sí? ahí podemos vincular el riesgo con el error potencial. ¿A qué le llamábamos, y le pregunto a los chicos, el error potencial? ¿O qué planteábamos nosotros como auditores a partir del error potencial? ¿Qué planteábamos de potenciales errores? ¿Nuestros qué? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de afirmaciones y objetivos. El error potencial es nuestro objetivo. O sea, la existencia de esos errores o la no existencia de esos errores es nuestro objetivo, para opinar que la información está razonablemente presentada. ¿Eh? Entonces nosotros acá vamos ya, profe, con un cuadrito de 4 columnas. Uno sería el planteo de cada punto de los 10 puntos. La segunda columna sería el riesgo que existe vinculado a ese planteo. La tercera columna sería el error potencial que ese riesgo puede generar. ¿Qué error se puede producir a partir de ese riesgo? Y por último, el componente afectado. O si quieren, para no escribir tanto, hacen referencia a la primera columna va a ser la de números, del 1 al 10. Y hagan espacio en la hoja para 3 columnas
que son las que vamos, con las que vamos a resolverle el planteo. Gracias, profe. Bien. Entonces, anotaron, chicos, la primera columna es la propiamente de los 10 puntos a analizar. La segunda, la del tipo de riesgo que vamos a poner. La tercera, profe, ¿le repite? Sí. Profe, En cuanto, la tercera dejando de columna. lado la primera columna que es la del planteo, eso ya está Sí, en la guía. Para la exacto. solución vamos a hacer 3 columnas. La primera guía se va a llamar riesgo de incorrección. El título de la columna Bien, va a ser riesgo de incorrección. La segunda columna va a ser tipo de error potencial o error potencial, que entre paréntesis pueden poner objetivos. Y la tercera columna se va a llamar componentes, o sea, qué componentes de los estados contables se ven afectados por ese riesgo que detectamos. ¿Está claro? perfecto. Perfecto. A ver si yo puedo poner así para que igualmente nosotros a ver si no sé si se ve ahí. ¿Vieron cómo están las 4 columnas? ¿Se ve o no? Sí, se ve, Sí, profe. Bueno, la idea es que ahora prestemos atención, participemos, razonemos y después les vamos a mandar la solución sugerida. No queremos que pierdan tiempo escribiendo o a lo mejor dándole formato al cuadrito, porque lo importante es que participen, razonen y se entienda el sentido de la resolución. Luego, después, les compartimos la solución sugerida. Pero ahora lo importante es que todos nos aboquemos a entender el planteo y entender la solución. Gracias, profe. exacto. Bueno, arrancamos entonces. A partir del ejercicio bajo examen, la sociedad ha decidido medir sus bienes de uso utilizando el método de revaluación de bienes de uso. Antes utilizaba costo histórico neto de amortizaciones. ¿Está? Entonces acá lo que nosotros tenemos que decir es definir qué tipo de riesgo tenemos en primer lugar. ¿Qué dice acá? A partir del ejercicio bajo examen, esta sociedad dice, bueno, decidió que los bienes de uso los va a evaluar bajo el método de revaluación de bienes de uso. Antes usaba otro método. ¿Qué tipo de riesgo podemos encontrar acá? ¿Es un riesgo inherente propio de la empresa? ¿Puede ser un riesgo del control interno de la empresa? ¿O un riesgo de detección? ¿Puede ser de detección, profe? Puede ser, síganlo analizando. A ver. Estamos hablando de métodos. La empresa decidió Inherente. cambiar su método de evaluación de los bienes de uso. Inherente. Inherente. Ustedes dicen que es un riesgo vinculado propio de la actividad y de la naturaleza de la Para, actividad. para mí es de detección porque puede, o sea, no es que puede, sino que directamente interfiere el contador auditor en las evaluaciones. O sea, porque me parece que no es algo propio de cada actividad, sino que eso. Yo también lo Claramente, considero de claramente no es algo detección. propio de la actividad. Claramente no es algo propio de la actividad. Así que de inherente ya sabemos, descartamos. Yo lo considero también de detección, tomando un poco de la introducción que dio al comienzo, que es donde podemos influir. Entonces, en este caso estamos cambiando el método. Recuerden que léanlo de vuelta. Lo leo de vuelta. A partir del ejercicio bajo examen, la sociedad decidió medir sus bienes de uso utilizando otro método de evaluación distinto al que venía utilizando. Entonces sí de control, porque si no hubiera sido el contador auditor, sugiere, digamos. Exactamente.
Exactamente. Es un riesgo de control. Existe un riesgo, no sabemos el tamaño del riesgo, pero existe un riesgo de control interno. Este es un control, ¿por qué de control interno? Porque es una metodología que asumió la empresa a implementarla en la medición de su DNUs. Entonces, en la primera columna, como dijo el profe, pondríamos que el riesgo es de control. En la segunda columna sería. Vamos a identificar ahora para el mismo punto el tipo de error potencial o los objetivos. Puede ser de medición, profe. Escuchen, antes de seguir, repasen o tengan a mano el nombre de los distintos, de los objetivos vinculados a saldos y operaciones. Primero que nada, vamos a entonces a recordar, ¿acá de qué estamos hablando? ¿De saldos o de operaciones? De saldo, profe, porque es del estado de situación patrimonial. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el tipo de error potencial vinculado a la evaluación en lo que sean saldos? Evaluación. Evaluación. Exacto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hagan así ese razonamiento. Primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Operaciones o saldos? Bien, y una vez que determinamos si son operaciones de saldo, ahí vamos a establecer cuál es el objetivo. Bien. Bien. Seguimos. Ahora, en la última columna, ¿qué dicen ustedes que puede ir? La última columna es la de a qué componente estamos afectando acá en particular. Bienes de uso. ¿Sería bienes de uso al activo? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, repasando, este primer punto le queda que el tipo de riesgo es de control. En la otra columna vamos a poner que es de evaluación. Y en la última columna al componente que estamos afectando, que viene de uso. ¿Está? Avanzamos, profe. Vamos con el segundo. El fondo fijo se repone cuando está próximo a agotarse los fondos o una vez por mes, lo que sea anterior. La reposición se hace mediante un cheque que se cobra por ventanilla en el banco. Los comprobantes de gastos se archivan sin ninguna intervención previa, agrupados por cada fondo fijo repuesto. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Una metodología interna de trabajo que es una de las políticas que tiene la empresa de cómo manejar su fondo fijo. ¿Qué tipo de riesgo dicen ustedes que puede estar asociado, podemos asociar a esta cuestión en particular del fondo fijo? ¿Qué tipo de riesgo ustedes dicen que puede haber? ¿Puede ser un riesgo inherente? ¿Puede ser un riesgo de control? ¿O puede ser uno de detección? ¿Ustedes dicen que es un riesgo propio de la empresa, de la naturaleza? O sea, inherente. No, profe. ¿Control, profe? No, profe. Exacto. No, 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 para nada. Entonces nos quedan dos. Nos queda o que sea otro de los riesgos que no están bajo el control bajo la órbita de influir en el auditor, o el otro del de detección que sí está bajo la órbita de influir por el auditor. Que uno es el de control interno. Espectacular, es así. Muy bien, Cami. Muy bien. En la tercera columna, ¿qué tipo de error potencial u objetivos les parece a ustedes? Viniendo del análisis, como decía el profe, primero detectemos si es de operaciones o de saldo. ¿Qué dicen ustedes? Esto es
De saldos. No de operación. ¿Otra respuesta? ¿De saldos puede ser? Estamos hablando del manejo de un fondo fijo. Puede ser de operación en ese caso porque es un flujo que va variando y donde se relaciona con el fondo de... ¿Sí? Bien. Bien. Porque habíamos dicho que si era de saldo afectaba, ¿qué estado en particular involucrado? Estaba situación matrimonial en ese caso. Exacto. Y este es un fondo fijo. ¿Está? ¿Y qué tipo de... ¿A qué componente estaría afectado esto? Fondo fijo, manejo de dinero, plata, cash. ¿Qué componente del estado de situación patrimonial estaría afectado acá? El activo, El disponibilidades. activo. Caja y banco. ¿Está? El rubro en sí, caja y banco. ¿Está? Bien, repasando el punto 2, entonces el riesgo va a ser un riesgo de control que no está bajo la órbita del auditor, no está bajo el control del auditor, es un riesgo propio de la empresa porque es de control interno. El tipo de error u objetivo y el rubro al que estaría afectando es el rubro de caja de banco, ¿no es cierto? El manejo del dinero en efectivo que tenemos en el fondo fijo. Avanzamos con el 3. Ante reclamos de clientes por productos defectuosos, ¿la empresa reintegra el importe de la venta o repone el bien? ¿Está? Ante reclamos de clientes por algún producto defectuoso, ¿la empresa qué hace? Tomó la política de Eso sí reintegrar es el importe, bien, de la venta. inherente porque es propio de la actividad, digamos. Sería en ese caso. Puede ser ¿Alguna otra control, opinión? fue una decisión de la empresa también. Exacto, Lucas. Sí, es una decisión de la empresa, un control, una medida de control interno que adoptó la empresa. Sí, exacto. Profe, en ese Y caso, para que sea inherente, ¿cómo podría ser? inherente es cuando es propio de la actividad el potencial error que estamos analizando. Cuando es propio de la actividad por factores relacionados con la misma actividad del ente, diremos algún ejemplo, mercado o la competencia o por el tipo de cliente o por la capacidad o por los precios, por la tecnología. A ver, un ejemplo más genérico que se me ocurra de factores relacionados con la naturaleza. Ya te digo. Creo que el ejercicio siguiente es un ejemplo de inherente. A ver. Es el Ah, 4. la mercadería obsoleta, por ejemplo. Yo te digo. Acá tengo para tirarle un par de ejemplos de los riesgos inherentes. Los riesgos que se encuentran relacionados propio con la actividad
o factores de origen externo a la empresa. ¿Por qué factores de origen externo? Pueden ser, por ejemplo, precios de mercado, cuando estamos hablando de una actividad transparente donde los precios los pone el mercado, cuando la competencia es perfecta, cuando propios de la actividad, por ejemplo, las actividades tecnológicas tienen riesgo inherente propio de estas cuestiones, el mercado de capitales. ¿Qué otro ejemplo se me puede ocurrir? Cambios en las políticas que pueda existir. Exacto. Son propios de la actividad que La actividad agropecuaria, por ejemplo, que te puede venir una seca o una inundación. Por ejemplo, como dice el profe, la actividad agropecuaria es un mercado transparente, que son riesgos propios de la actividad que no están bajo el control ni siquiera de la empresa, ¿no? Te viene una seca, te viene una inundación, no están bajo control de la empresa. Excelente el ejemplo del profesor. ¿Está, chicos? ¿Se entendió lo de inherente? Profe, ¿le puedo hacer una consulta de la anterior, por favor? Del anterior, del punto 3, 2. Sí, el 2 de decime. fondo. ¿Por qué sería de transacción? El 2. O sea, yo entiendo como que el fondo fijo sería como representa un activo y va al estado de situación patrimonial. A ver. El 2 dijimos que el riesgo era de control, ¿no es cierto? Sí, sí. Está. Sí, perdón, yo voy a opinar respecto a lo que se puede interpretar, porque no está hablando tanto de el fondo fijo en sí, sino de los gastos que se registran a partir del fondo fijo o gastos que se pagan con fondo fijo. ¿Entendés? Dice que los comprobantes se archivan sin ninguna intervención previa, agrupados por cada fondo fijo que es repuesto. Entonces, el riesgo acá, ¿cuál sería el riesgo acá? ¿De que no haya un control? ¿De qué? De Del todo. registro de los gastos. Como que se vuelve a registrar el mismo gasto dos veces o con el mismo comprobante dos veces. O sea, al estar vinculado a la cuenta de gastos, estamos hablando de operaciones de gastos, ¿no es cierto? No tanto del saldo final del fondo fijo, sino del movimiento que tiene el fondo fijo durante el ejercicio. Súper, profe, ya entendí, gracias. Y una consulta Pero- más, ¿qué rol era en eso? Tengo entendido que existencia. O no, profe, no sé cuál, perdón, profe. Era el 2. ¿Cuál? El 2. El punto 2. El punto 2, la columna Q3. Sí, ¿cuál sería el tipo de error potencial? Sí, esa. Exacto, sería, cuando estamos hablando de operaciones, ¿cómo se llama el riesgo de que una operación fue registrada pero no existió? ¿Sería la de validez? Integridad. A ver, o sea, está registrado pero no existió en la ¿Sería realidad. la de validez u ocurrencia? Ocurrencia. Ujú. Exacto. Porque estamos hablando de objetivos. Si hablamos de afirmaciones, ¿cómo las llamábamos? Ocurrencia. Ocurrencia, sí. Y cuando estamos hablando de objetivos, Validez. eso es validez.
Después está bueno que se Gracias, profe. armen, No, de nada, que se arme la tablita de afirmaciones y objetivos para ir, bueno, memorizándolas. Son fáciles, ¿no? Pero para el tema del parcial, etcétera, etcétera. Perdón, profe. Exacto. ¿Está por ahí, profe? ¿Están evacuadas ahí bien las dudas del 2? Sí, profe, súper, gracias. Y perdón la Bien. interrupción. No, por favor. El 3, ante reclamo de cliente por productos defectuosos, la empresa reintegra el importe de venta o repone el bien. Entonces, esto habíamos dicho ya nosotros, ahí los compañeros dijeron que el riesgo involucrado aquí en realidad era de control, ¿no es cierto? ¿Está? Bien. Ahora vamos justamente a la columna que incorporó el profe acá en el análisis, que es, tenemos que determinar qué tipo de error potencial u objetivo Estamos hablando que la empresa decide que apareció un producto defectuoso y decide, pum, gatillar el reintegro del importe al cliente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de error potencial u objetivos estarían involucrados aquí? Integridad puede ser, profe. ¿Puede ser Integridad. registro y corte? Integridad, tiró un compañero, registro y corte, tiró otro compañero. ¿Qué opinan el resto? Medición. Medición. Evaluación, profe. Sí, bien. ¿Qué dice el profe con respecto a este punto? Los chicos tiraron medición, integridad, registro y corte. Está silenciado el profe Pablo. Lo Ahí silencié yo. estamos, gracias. No, yo. Bueno, para hacerlo, digo, jugar y practicar, está bueno ir analizando, digamos, desmenuzando el punto. Primero que nada, ya dijimos si estamos hablando de operaciones o saldos. ¿Sí? Una vez que definimos de qué se trata de operaciones o de saldos, ya vimos cuál es el riesgo. ¿El riesgo de qué existe? Riesgo de que se produzca De control. algún error. En este caso, de control. Sí. Bueno. ¿Qué determinamos entonces? ¿Cuál determinamos que sería el riesgo? ¿Un riesgo de qué? De control, pero ¿de qué? ¿Cómo afectaría ese riesgo en la situación, en la partida que estamos analizando? Estamos hablando del punto 5, ¿no es cierto? No, estamos hablando del punto 4. 4, perdón. 3. 4, perdón. 3. Ante reclamo del cliente por productos defectuosos, Sí. la empresa reintegra el importe de venta o repone el bien. Punto 3. Bueno. Bien. Entonces, Ya reintegra habían el importe de la analizado los venta o chicos reporte. de riesgo involucrado. ¿Qué pasa cuando se presenta esta situación de productos defectuosos en la que debemos reintegrar el importe de la venta o reponer el bien? O sea, o nos dicen, este no anda, por favor cambie por uno nuevo, o este no anda, quiero mi plata. Cuando
cuando está planteado así la venta de un determinado bien, o sea, ante un defecto, que el cliente pida cambiarlo o que pida la devolución de la plata. ¿En qué nos está influyendo esta situación o qué riesgo puede acarrear esta mecánica de venta? ¿Qué riesgo puede acarrear? ¿Puede ser registro y corte, profe? Espera. Antes de decirme el nombre del objetivo, vamos a Un hecho analizar devengado sin cuál previsión. sería el hecho del riesgo. A ver, yo te digo, bueno, mira, mi empresa funciona así la venta. Y entonces vos tenés que decir, tenés que interpretar cuál sería el riesgo en los estados contables de tener un sistema de ventas así, con devolución de importe o con cambio de producto. Puede ser que quede como sobrevaluado porque queda, o sea, vuelve a ingresar al inventario con un coste histórico. Claro, puede ser que no haya una adecuada provisión para defectos, ¿no es cierto? Para bienes defectuosos. O sea, considerar que yo a lo mejor del stock de bienes que tengo, vamos a analizarlo así, del stock de bienes que tengo, no todos van a ser de libre disponibilidad para la venta, porque van a haber algunos que voy a tener que entregar como cambio de bienes defectuosos que ya vendí. O sea, si yo tengo, vamos a suponer, 100, al 31 de diciembre tengo 100, no sé, vendo planchas, 100 planchas, y esas 100 planchas a lo mejor no van a ser todas para la venta, porque muchas van a ser para reponer planchas que tuvieron algún defecto. O también la parte, el efectivo, porque el cliente puede querer que se le devuelva la plata en vez de que se le cambie por una plancha nueva. Pero bueno, estas dos situaciones, digamos, ya sea cambio del producto o devolución del dinero, ¿qué me obligan a generar o a crear contablemente para que yo pueda ver que existe esa obligación latente que yo tengo ahí, en Una previsión. potencia potencial? ¿Eh? Una previsión. Exactamente, una previsión que haga frente a esa situación, una previsión. Y yo tengo la previsión hecha, pero ¿cuál puede ser el problema? Sí, yo tengo la previsión hecha, pero ¿cuál puede ser el riesgo en este caso? Y que yo previsione por menos, digamos. Exactamente, de que no esté bien hecha la previsión, que no esté bien calculada en función de la estadística que se maneja ya sea en el rubro, en el mercado, en los últimos 5 años, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo estaría en que la previsión no esté adecuadamente calculada y por lo tanto registrada. Exactamente. Y ahí sí estamos hablando de un saldo o de operación. ¿De qué estamos hablando? De un saldo, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. El saldo de la previsión al 31 de diciembre. Entonces, si lo que estamos cuestionando es el importe de esa previsión, el monto de esa previsión, ¿cuál sería el objetivo que está acá vinculado a este error, a este posible error? Evaluación. Valuación. Muy bien. ¿Vieron cómo Exacto. sale solo? Hay que ir haciendo el jueguito de primero determinar si se trata de operaciones o de saldo, luego de qué sería lo que está en juego acá, cuál sería el problema que se puede plantear. En este caso vimos que es la previsión. Y por último, vincularla al objetivo. Está bien, profe, gracias. Exacto. No sé si quedó claro. Quedó claro. Todos los análisis de la columna 3 van a estar a su cargo. Seguimos, la columna 4, chicos. La columna 4, habíamos dicho a qué componente dentro de este punto 3 estaría involucrado. ¿Qué les parece a ustedes? Bienes en Ventas. cambio. Devolución de ventas. Ventas. ¿Qué otro más puede estar involucrado? Y la previsión. Sí, totalmente.
Bien, Cuentas por bien. cobrar y los bienes de cambio también. Cuentas por cobrar, muy bien, muy bien. Exacto, así. Entonces, ese popurrí de ejemplos, todos verdaderos. Pónganlo en la columna 4. ¿Está? Entonces, repasando, en la columna de este punto 3, en la columna 2, dijimos que es un riesgo involucrado con el control propio de la empresa, que el tipo de error potencial o los objetivos, dijimos que se estaba vinculado con operaciones de saldo y que afectaría bien la evaluación, digamos. Profe, ¿no puede ser medición y corte también? Medición y corte, no. Claro, porque por ahí cuando se ocurren esas devoluciones, digamos, hay que ver si en qué ejercicio se registra, digamos, porque por ahí fue... Pasa que acá no te está diciendo una fecha determinada ni nada por el estilo, el planteo del ejercicio. Ok. ¿Está? Y en la última columna, la que terminamos de analizar, ¿qué partes, qué rubros estarían involucrados? Bueno, ventas, como dijeron los otros ejemplos, clientes, previsión, todo eso pongan en la última columna. Avanzamos con el punto 4. Existe mercadería que puede considerarse obsoleta ante avances de tecnología. Entonces nosotros detectamos, miramos de que hay mercadería de que muy posiblemente pasó de moda, por decir así en términos criollos. ¿Está? ¿Qué les parece a ustedes acá? ¿Qué tipo de riesgo estaría involucrado en el punto 4? Ustedes dicen que puede ser un... ¿Inherente? ¿Inherente, profe? Inherente. ¿Eso no está a cargo del auditor externo, profe, de detección? Existe mercadería que puede considerarse obsoleta antes avances de la tecnología. Estoy entre inherente por... Es algo que puede pasar, digamos, por la naturaleza de la... Pero de detección también me suena, depende de quién haga, quién detectó, digamos, pero... Sí. Depende de Para la mí edición va de SEO. inherente, para mí va inherente porque, o sea, no, si, no sé, no puede influir el contador en este caso, si queda obsoleta, o sea, no hay forma de evitar eso, es propio de la actividad. Según la Ok. Filmina, la tecnología y los productos que comercializa la empresa dice que puede ser uno de los factores de riesgo inherente. Sí, 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 sí. Pero también puede ser de control, ¿o no? Y para mí sí, ¿Por pero qué puede ser de control? Porque por ahí puede ser de que, bueno, fue un error de la empresa de haber comprado tanto stock de una determinada tecnología sabiendo que corría con el riesgo de que su mercadería quede obsoleta por, por no analizar el caudal de venta que podía tener en un determinado periodo de plazo, ¿o no? Porque eso influye en una política de control interno, digamos, en una decisión de la empresa también puede ser, ¿o no? ¿Qué le parece a usted? sí, o no Sí, haber, eso sí, entraría en lo mismo, no haber investigado el mercado antes, digamos, porque no es que aparece de la nada la nueva tecnología, Exacto. ¿no? Sí. Por ejemplo, tiro un ejemplo, a ver, un ejemplo más común que tenemos en el mercado, todos por ahí nos desesperamos por escuchar cuando sale el iPhone nuevo y a lo mejor la empresa tenía un flujo de venta de 3 iPhone por mes y decidió comprar un promedio de 20 iPhone por mes, o sea, 20 por 12 meses, compró muchísimos iPhone, sabiendo de que cada año sale uno nuevo. ¿Qué le parece a usted? Y ahí hay un error de control, digamos. Y sí, exactamente. Hay un riesgo de control interno.
Y ustedes Y dicen entonces, profe, que dependiendo cómo justifiquemos, sería válido cualquiera de los dos, digamos. sí, la Bien, verdad que bien, bien. sí. Desde mi punto de vista, no sé qué dice el profesor Pablo, pero desde mi punto de vista, depende de cómo lo justifican, podría ser también de inherente. Exacto. Muchas veces, a ver, podemos encasillar, digamos, el riesgo de acuerdo al punto de vista que lo veamos. Exactamente. Si está vinculado a mis controles internos, si yo lo puedo manejar, o qué variables, digamos, de esa cuestión puedo manejar yo y qué variables no puedo manejar. Entonces, va a estar vinculado a qué encasillamiento yo le dé. Pero lo importante, más allá de qué denominación tenga, es entender en qué me afecta el riesgo, en qué me afecta en la, en la, en los estados contables, ¿no es cierto? Más allá que venga de origen externo o de origen interno o de control, ¿m? ¿Cómo afecta mi contabilidad? Entonces, o cómo afecta la contabilidad. Yo como auditor tengo que entender cómo ese riesgo afecta a la contabilidad para entonces establecer cuáles son los procedimientos que voy a aplicar ante la existencia de ese riesgo. Los procedimientos que me validen los objetivos. Recuerden otra vez para seguir repasando, los objetivos son el tipo de error potencial que tiene una determinada afirmación. Y acá, siguiendo lo que dice el profe, chicos, ¿qué le parece? ¿Qué tipo de, siguiendo los objetivos, qué tipo de error potencial puede haber? ¿Qué le parece a usted? Acá puede ser una cuestión de saldo, una cuestión Puede haber de una operación. pérdida de valor en el mercado, digamos. Pérdida de valor del mercado, perdón. A ver, primero identifiquemos si es de saldo o de transacción. De saldo sería. El saldo sería. ¿Sí? Entonces, ¿qué de saldo ustedes dicen qué tipo de objetivo estaría en riesgo acá? Puede ser el de evaluación. Sí, 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 sí. Sí, puede ser. ¿Algún otro? Pero está bien, ¿eh? Está bien, de evaluación. Por ahí es. Resumimos como viene el punto 4. Dijimos que desde la perspectiva y la justificación que le podemos encaminar cada uno, podría ir también como inherente propio de la actividad o de control interno. ¿Está? Eh, eh, en cuanto al tipo de error potencial u objetivo, dijimos que afectaría la evaluación. ¿Está? Y en cuanto a qué componente estaría afectando este caso en particular, ¿Bienes de cambio? viene de cambio y ventas. ¿Les Mm. parece? Muy bien. Avanzamos. ¿Anotaron todo? Si no anotaron, recuerden que les pasamos las soluciones, quédense tranquilos. El punto 5 dice, durante la planificación usted tomó conocimiento que la empresa no recibe información periódica de sus abogados sobre el estado de los juicios en los que es actora contra clientes morosos. La empresa contrató hace años a un estudio jurídico para que lleve adelante los reclamos de crédito cuya antigüedad supere los 2 meses. En ese caso sí es Entonces, detección porque es posibilidad del auditor de inferir en eso. Que es más, dice que usted tomó conocimiento, o sea, refiriéndose al auditor que hizo eso. ¿qué dicen?
El resto, Y puede ser de control también. sí, sí, exactamente. Puede ser de control. Yo me inclinaría más porque es de control. Esta es una de las cuestiones que por ahí tiene la materia, ¿no? Hay cuestiones grises que por ahí depende cómo lo enfocan ustedes y cómo lo justifican y cómo lo encaran. Hay puntos que pueden, dependiendo de su justificación, puede estar bien, pero sí, yo acá me inclino más que de control interno. Profe, para mí también, o sea, a mí Sí, me confunde en ese caso, yo tomaría como los dos, digamos, una de control, porque, o sea, no es que afecta directamente a lo contable, sino más bien a lo jurídico acá, pero a su vez, esa información jurídica va a tener involucrado un monto, digamos, en un juicio, por ejemplo. sí. O sea, Sí, sí, acá hay si lo miramos desde el punto de vista del control interno, claramente la empresa dice, no contrató una empresa, contrató un estudio jurídico, pero no recibe la información en tiempo y forma del informe de cómo van avanzando sus morosidades. Entonces, claramente ahí hay un error de un control interno. O sea, la empresa tendría que salir a exigirle a la empresa tercerizada de abogados que, ¿por qué no le mandan este tipo de informe? Uno de los tantos ejemplos que se puede encontrar acá es si bien es un control que no está bajo la jerga de nosotros como auditores, pero sí un control propiamente interno de la empresa. Un error, un riesgo, no error, riesgo. Claro, profe, porque se puede considerar como incobrables después esos, digamos, clientes morosos. Exactamente, exactamente. Entonces eso es arrear en un error de evaluación también de la previsión y todo este tipo de cuestiones. ¿Está? Entonces, Sí. Es como que la empresa hace la estimación podríamos de los incobrables inclinar, a ciegas. no sé si a ciegas, pero con mucho riesgo de que tenga error esa estimación, ¿me entendés? Porque no tenemos la información de avance en tiempo y forma de la morosidad, entonces podemos estar metiendo dentro de la bolsa sobrevaluado o a la inversa la previsión. Claro. ¿Está? Entonces, avanzamos en la columna que dijo el profe que analicemos, la tercera columna de qué tipo de error potencial u objetivo. Acá esto va a estar relacionado con saldo, con operaciones. Con ¿Con saldos? Saldos. saldos y evaluación sería. Muy bien, ¿cuál sería el saldo entonces? ¿Mi cliente Evaluación. moroso? ¿O cuál? ¿El componente? ¿O La previsión. Exacto, el componente, ¿cuál sería el componente afectado? y la previsión para deudores incobrables sería 1. Exactamente. Ese sería el componente afectado. Y el objetivo vinculado, Registro y corte podría ser. ¿Evaluación? acordate que estamos hablando Evaluación. de saldo, Ah, de saldos, evaluación. perdón. Acordate de Sí, saldo, sí. exactamente. ¿Evaluación sería en caso de ¿Evaluación, saldo? profe? La evaluación del saldo de la previsión para incobrables. Exacto. Bien, y entonces ahí ya quedó en claro a qué componente afectaba, ya dijimos, sería cuenta por cobrar y cuenta relacionada con la provisión propiamente. Exactamente. Avanzamos con el siguiente punto, chicos. El punto 6. No se consideran los límites de crédito autorizados para cada cliente. Se aceptan y procesan todas las notas de pedido. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿De control? Cae. ¿Eh? Nuevamente de control. Sí, claramente, claramente, porque, a ver,
la empresa se ve que puso ciertos límites a la autorización de los créditos por venta y se ve que vía libre y le dan nomás y no miran si superó o no superó el límite, ¿no es cierto?, de crédito. Entonces, claramente, de control interno. Bien, muy bien. Vamos al análisis de qué tipo de error potencial o objetivo ustedes dicen que acaba de estar relacionado. Esto es una operación de saldo, de operación. ¿Qué dicen? También de saldos, profe, De y saldo, evaluación. profe. Bien. ¿Qué objetivo estaría aquí? Y evaluación nuevamente. Bien. ¿Y qué tipo de componente estamos afectando acá? Los créditos por venta, las ventas. Sí. Venta y cuenta por Y no cobrar. se consideran los ¿Ah? límites. ¿Y puede ser deudores incobrables también? Sí. Puede ser, sí. Sí, Exacto. sí, Exacto. Muy exacto, bien. porque vos Le vas a agarraron la tener un mano ahí. montón, exactamente, vas a tener un montón de cuentas a cobrar, un monto enorme porque se hizo un montón de ventas a crédito, pero vos tenés que saber que de ese montón de cuentas a cobrar hay un gran número que no tiene la solvencia suficiente. O sea, estamos hablando de previsión para incobrables. Exacto. Imagínense que acá en este caso, por ahí, nuestro sector de análisis de crédito, en base a la documentación que presentó el cliente, le arrojaba de que tenía una capacidad de solvencia de 1 millón de pesos. Y este cliente se pasó del 1 millón de pesos y ya le dimos más o menos 5 millones de pesos. Claramente va a aumentar el riesgo de cobrabilidad de este cliente. ¿Está? Avanzamos con el punto 7. La empresa se encuentra ubicada al margen del río Paraná. Hace años que arroja sus afluentes industriales mediante cañerías que desagotan en ese río. ¿Usted ha tomado conocimiento de que la autoridad de aplicación de la normativa ambiental ha intimado a la empresa a montar una planta de tratamiento de afluentes bajo apercibimiento de aplicar sanciones pecuniarias correspondientes? Dichas intimaciones vencieron durante el ejercicio sin que la empresa haya iniciado ninguna obra relacionada con el problema descrito. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de riesgo estaría involucrado acá en esta situación en particular del punto 7? ¿De control, profe? Estoy entre de control y de detección. A ver, ¿una empresa? ¿Podría ser inherente, Cualquiera de como las tres. dijo, que habían factores externos que Para mí influyen no. acá? Exacto, exacto. Es inherente, como dice la compañera. ¿Por qué? Exacto. Porque es propio de la cuestión ambiental este tema en particular. Ajá. Acá la empresa ya sabía ya de que el rubro en la que está trabajando eh, tenía que hacer este tipo de obra y no la hizo. Y por lo que dice el planteo donde se encuentra la empresa, al margen del río Paraná. Exacto. Y también por la normativa ambiental, que eso no decide la empresa, digamos, es un riesgo externo. Exacto. Exacto. Es así como dice la compañera. ¿Y qué tipo de error potencial u objetivos vemos acá? Esto sería, ¿qué dicen ustedes? Identifiquemos primero si es de saldo o de transacción. De transacción. ¿Puede ser de exposición, profe?
¿A qué estado patrimonial ustedes dicen que afectaría más acá? ¿Al estado de situación o al de El resultado? estado de situación porque va a ser o sea, la obra va a ser parte de un bien de la empresa, digamos. O sea, la obra del tratamiento de los residuos. Pero acá no la hizo la obra, ¿eh? El riesgo acá es que no están por multar. ¿No sería una pérdida para el ente, o sea, en el estado de resultado? Yo digo que afecta más el estado de resultado. ¿Qué opina el profesor? Sí, afecta el estado de resultados potencialmente, ¿no es cierto? Y al pasivo. Porque cuando acá estamos viendo que se le intimó a la empresa a hacer obras, etcétera, etcétera, para que no tire más los desperdicios, y no lo hizo. Entonces, el auditor se da cuenta que acá es muy probable que le venga la aplicación de multas. Entonces, esa multa por hechos que ya se registraron deberían, o esa posibilidad de que le apliquen multas por hechos, por el periodo que ya cerró y que estamos auditando, necesita reflejarse en el pasivo. O sea, necesita la empresa, sabiendo que le van a aplicar una multa, sabiendo que va a tener que hacer frente a esa multa, necesita reflejarla en el pasivo. ¿Cómo se llama la cuenta en la que yo reflejo un pasivo potencial o reflejo un monto para hacer frente a un pasivo que no está pero que va a venir? La previsión. ¿Cómo se llama? ¿Una? Previsión. ¿Una? Una provisión. Exactamente, para hacer frente a algo que me va a surgir como una obligación, Me va a surgir como una obligación, ya sea un impuesto, ya sea una multa. La previsión está más bien para achicar un derecho que yo tengo. Achicar, por ejemplo, previsión para incobrables. ¿Sí? Pero la provisión es para hacer frente a un pasivo que yo seguro sé que voy a tener. O en este caso la multa o el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Una previsión es algo que puede llegar muy probablemente o con un cierto porcentaje establecido a ocurrir. En cambio, la provisión va a ocurrir. No hay una posibilidad, va a ocurrir. ¿Está la diferencia? Exacto. ¿Avanzamos, chicos? Y dijimos, exacto, que es la evaluación, porque es la evaluación de este componente. Perdón, disculpe, profe, gracias. Bien. O sea, sería registro y corte, profe. ¿Cómo, perdón? Sería registro y corte. Pero estamos hablando de un saldo, ¿eh? Esto va... No, dijimos que era transacción. ¿A dónde se refleja esta situación? En el estado de resultados. Exacto, en el estado de resultados. ¿Y dónde más? En el pasivo. En el pasivo. Exacto. En este caso está vinculado el estado de resultado al pasivo. ¿Está? Es cierto, que las operaciones que van teniendo lugar durante el ejercicio se van acumulando en cuentas de resultado. Pero en este caso, la cuenta de resultado, en este caso puntual, se generó al cierre para reflejar la provisión que va incorporada en el pasivo. Vamos a llamarlo evaluación. Igual, otra vez, a veces hay una línea muy fina, en algunos casos, que nosotros opinamos que es operaciones o opinamos que es saldo. En este caso, por ejemplo, las dos cosas están vinculadas. La determinación de la provisión, que es una operación, y el saldo. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista del saldo de la provisión y vamos a denominarlo al objetivo valuación. Ustedes pueden, cuando resuelvan de una duda, argumentar, o sea, resolver como creen,
y argumentar muy sintéticamente por qué lo resolvieron así, o qué consideraron. Si consideraron que es tal transacción o tal saldo. Exacto, así como lo dice el profe. Avanzamos, punto 8. La empresa ha lanzado una campaña publicitaria con el lema garantía de satisfacción o le devolvemos el importe de su compra. Mediante esta campaña ha tomado el compromiso público de devolver el importe del dinero contra devolución del producto. Los clientes pueden ejercer este derecho dentro de las 72 horas de producida la venta. Es una política, una campaña publicitaria en realidad. Una campaña publicitaria que largó la empresa para tratar de ver cómo incrementa sus ventas, ¿no es cierto? Y le dice, en la campaña publicitaria, le dice, garantía de satisfacción o le devolvemos el importe de su compra. Dice, indirectamente como que está diciendo, mirá, si no estás satisfecho con lo que compraste, te vamos a devolver una promesa de que te vamos a devolver el dinero. ¿Qué le parece a usted acá? Puede ser de... Yo creo que un riesgo inherente claramente no es. No. ¿Está? Un riesgo de control interno y la verdad es que acá no dice que una política de la empresa. No, pero al fin y al cabo es una decisión de la empresa, digamos. Pero esa campaña, digamos, no tuvieron en cuenta ciertas cosas, digamos. Podría verse de ese lado, sí, pero bueno, acá dice que lanzó una campaña publicitaria nomás, ¿viste? Y de detección. De detección, yo tampoco diría, está bajo el alcance este factor del auditor, no. ¿Qué le parece a usted? Lo único que se me hace más coherente, digamos, es el control, pero no sé. Yo lo justificaría, tipo, de que, bueno, fue una decisión de la empresa, digamos, nada más que no hicieron la adecuada investigación, digamos, de los efectos. Profe, ahí sería el análisis como, a ver, si la empresa lanzó la publicidad, tendría que crear una previsión por si le devuelven las mercaderías, como así sería el análisis. Y sí, sí. O sea, sería similar al punto 3 que evaluamos. Sí. Yo acá, sinceramente, depende del punto de vista que lo miramos, pero para mí no afecta, no constituye un riesgo para la empresa. Yo el único riesgo que le veo, por así decirlo, es que como que dejas Porque una opción abierta a en ningún comprar y momento te dice pueden que se devolver. afecta. Claro, Como el único riesgo que le veo es tipo vos vendés, digamos, y dejas la ventana abierta para que te hagan devoluciones después de darle un mini uso, aunque sea. sí. Vamos a ver qué opina el profe Pablo con respecto a este punto. Profe, a Profe, ver, en principio el riesgo existe porque está tomando la empresa el un riesgo. compromiso público. O sea, el riesgo existe ya desde haber manifestado su compromiso. Por lo tanto, tiene que evaluar de nuevo cálculos estadísticos de cuánto podría ser un porcentaje de evolución y crear las previsiones pertinentes que me va a impactar dentro de mi contabilidad. Sí, depende muy bien, así desde el punto de vista que uno lo plantea, por ahí se lo puede analizar, sí. Sí, sí. ¿Qué componente, a ver, haciendo este análisis, qué componente ustedes dicen que se vería afectado acá? La venta, primer y principal.
Pero de nuevo sería venta, la cuenta de cliente, la cuenta de Sí, créditos por cobrar, las eso. previsiones por devoluciones. Exacto. Muy bien, muy bien. Y el tipo de error Y sería de nuevo el tipo de error potencial, la evaluación, porque riesgo que se previsione mal y mi inventario quede mal valuado. muy bien, bien. Y puede ser desde ese punto. Y si lo analizamos, depende del punto de vista. Yo diría, yo me inclinaría porque no constituye un factor de riesgo en sí, porque es una campaña publicitaria para incrementar la venta. Ahora bien, no dice en ningún momento si tuvo efectos positivos o negativos la campaña publicitaria, pero tranquilamente uno como está transcripto acá el texto puede decir, no, sí, ya se lanzó la campaña publicitaria, el riesgo está, así como decía el compañero. Desde ese punto de vista Profe, diríamos de que es un riesgo de control, ¿no es cierto? ¿No? Sí, Luciano. eh, estoy pensando, tipo, si podría ser como Luciano, agregar ¿cómo se llama? Al balance, digamos, como un cierto grado de incertidumbre al momento de dejar esa ventana abierta de que me puedan devolver dentro de las 72 horas, digamos. Perdón, de que puedan pedir la devolución del dinero dentro de las 72 horas. Es como agregar un cierto grado de incertidumbre al balance. Es como un error, creo yo. sí, 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 sí. Y si lo analizamos con el tipo de error potencial u objetivo, dijimos que, bueno, afectaría claramente a la evaluación, ¿no es cierto? Y en parte sí. Y la integridad también, entiendo yo. Exacto, sí, sí. Y Porque al yo no el saber cuántas personas componente, me pueden venir a solicitar esa devolución, digamos, yo no sé cuánto voy a poder constituir mi pasivo, digamos, ¿cómo se llama? Para hacer los reembolsos, digamos. Así que exacto, ahí sería como un cierto grado de incertidumbre que agregaría al... exacto. ¿Está? Este punto se presta para un análisis muy personal, siempre con fundamento y como ustedes lo justifican, puede estar bien. ¿Está? Vamos al siguiente punto. El punto 9. Usted aplicó procedimientos analíticos preliminares y detectó un incremento muy significativo en el rubro anticipos a proveedores. ¿Está? Nosotros como empresa hicimos procedimientos de que es de esos procedimientos analíticos significativos de anticipos a proveedores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de riesgo asumimos acá? De Es un detección. riesgo de... De detección, profe. Perdón, profe, se me cayó internet y recién me vuelvo a conectar. Por eso Estamos en desaparecí. el punto 9, profe. Bien, Estamos en el punto 9, donde dice que nosotros aplicamos procedimientos analíticos preliminares y de esos procedimientos analíticos preliminares se detectó un incremento muy significativo en anticipo a proveedores. Y ahí los chicos ahora están analizando qué tipo de riesgo estaría involucrado aquí.
por ahí una compañera dijo Detección. de detección, Luciano. Todos dijeron, de ¿Por qué detección. vos decís? ¿Por qué dicen que de detección? De detecciones, recuerden, sé que dijimos que son cuestiones por ahí cuando ya están en la planificación y que sí que están bajo la influencia del propio auditor. Yo entiendo porque fue a través de procedimientos analíticos preliminares, digamos, la detección, digamos. Pero a la vez yo también lo veo como control, pero no sé, porque Porque podría ser no aparte dice, necesariamente en autoría. profe, ¿Qué, aparte qué- dice, A ver, oh, vamos a separar. Tiene que ser. Usted aplicó, o sea, el auditor le habla como auditor, usted aplicó procedimientos analíticos preliminares y detectó un incremento muy significativo en el rubro de anticipo a proveedores. O sea, el procedimiento analítico lo hizo el auditor, no lo hizo la empresa. Ah, La pensé que empresa, era la detección. perdón, No, perdón, estaba hablando y tenía el micrófono abierto, sí, de detección, dije. bueno, entonces nosotros como auditores aplicamos un procedimiento analítico y vemos esto, un incremento muy significativo de el rubro anticipo a proveedores. ¿Qué pasa? Creo que todavía no sé si se vio eso en teoría ya, porque me parece que no llegamos a procedimientos, pero ¿para qué sirve la aplicación de procedimientos analíticos? ¿Eso lo llegaron a ver en algún momento? ¿Los procedimientos analíticos para qué sirven? Fundamentalmente, ¿para qué para sirven? obtener una evidencia. Es para obtener, digamos, indicios de que pueden haber, de que podrían haber errores. Porque ¿qué es un procedimiento analítico? Es una comparación de un año con otro, de un rubro con otro, de un periodo con otro. Es una comparación. Y de esa comparación puede surgir un número que me llame la atención. A ver, vamos a suponer, olvidémonos de la inflación, porque en su caso habría que ajustarlo por el incremento de sueldos. Pero si yo tengo la misma cantidad de empleados de un año para el otro, o sea, 10 empleados, y en un año el monto de sueldo fue de 1.000.000 de pesos, y en el otro año fue 1.300.000. Olvidémonos de la inflación, ¿eh? Vamos a suponer que no hay inflación. ¿Qué pasó? Algo pasó. Yo tengo la misma cantidad de empleados y estoy pagando más sueldos. Entonces ahí me llama la atención y voy e investigo a fondo. A ver las liquidaciones de sueldo de los... Y puede surgir o que hubo un error, efectivamente hubo un error, se liquidaron mal ciertos sueldos o los sueldos de ciertos meses, o que no, que a lo mejor se pagaron horas extras este año que el año pasado no se habían pagado. Entonces puede ser que hayan errores o que no hayan errores, pero el procedimiento analítico me llama la atención en cuanto hay diferencias o en cuanto a los números que surgen de las comparaciones que hago. Otro caso, por ejemplo, para no analizar de un periodo al otro, vamos a analizar dos montos, por ejemplo. Vos decís, tengo impuestos a los ingresos brutos de vengado en el ejercicio, 300.000 pesos. Y entonces, ¿vos qué haces para estimar el monto de los ingresos brutos que debiste de vengar en el ejercicio? ¿Cómo se hace? A grosso modo, Eso había ¿cómo explicado hago? el profe en la última clase de teoría que el 3% aproximadamente tendría que ser ingresos brutos sobre las ventas, dependiendo de la jurisdicción y todo eso, pero para tener una idea más. Exacto. Bueno, entonces, en un procedimiento analítico, ¿cómo hago yo para establecer cuál sería el monto razonable de ingresos brutos de vengados? ¿Cómo hago yo un procedimiento analítico? El 3% sobre las ventas tendría que ser más o menos lo que tengan ingresos brutos. Exactamente. Entonces yo comparo el ingreso bruto que tengo de vengado con el monto que me da aplicarle el 3% a las ventas netas del ejercicio. Si son similares, hago procedimientos rutinarios. Y si son muy diferentes, profundizo los procedimientos a ver qué pasó. Si hay errores,
¿O qué cuestiones hay? ¿Sí? Puede ser, como vos dijiste, hay impuestos liquidados en otras jurisdicciones donde el impuesto es más alto, o un impuesto especial, o registré mal, en vez de le cargué los impuestos municipales también a los ingresos, a la cuenta de ingresos brutos provinciales. O sea, yo investigo. Por eso, a mí el procedimiento analítico me tira llamados de atención cuando los resultados no son los normales, digamos, los esperables, me llama la atención para que yo profundice la investigación. Entonces, acá en este caso, ya te digo, puede haber un error de registración y resulta que registré los impuestos municipales en lo que es ingresos brutos. O en el caso de sueldos. Si yo tengo mucho más sueldo este año que el año pasado con la misma cantidad de empleados, ¿qué pasó? O devengué mal los sueldos, o registré mal los sueldos, o este año hay horas extras y el año pasado no hubo. Entonces está todo bien. Entonces se entiende cuál es la idea del procedimiento analítico. No es un procedimiento en sí mismo, sino que es un procedimiento que me llame la atención para luego aplicar procedimientos más profundos. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Parece que más Parece que o se, mazo, pero o bueno. se durmieron. O se durmieron con les aburrió el procedimiento analítico. Le hacemos la inversa ahí. ¿Qué componentes, acá en este punto 9 que analizó el profesor, qué componente estaría involucrado? ¿Cuál era el que estábamos viendo? En el ¿Nueve? 9, el 9 estuvimos en el 9. ¿Qué componente dice uno de ustedes que estaría involucrado aquí, afectado? Y anticipo a proveedores. Saldo, ¿Cuenta por evaluación. componente? Sí, ¿Cuenta por componente? sí, pero sí, está bien, está bien. Pero esa es la cuenta que a mí me llama la atención que se incrementó respecto del año pasado. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Vamos a entender cómo funciona la cuenta anticipo a proveedores. Cuando yo compro mercadería anticipando, ¿cómo registro? Anticipando el monto. ¿Cómo se registra contablemente? Pago el anticipo, ¿cómo registro? Y anticipo a proveedores, a caja, banco, lo que sea. Muy bien. Registro de bienes de Luego, capital. cuando recibo la mercadería, ¿cómo registro? Y mercadería anticipo. Muy bien. O sea, cancelo anticipo. Cancelo. Ajá. Acá está pasando algo. Este año el monto de anticipo es muy grande diferente a años anteriores. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí me llama la atención. Una vez más, el procedimiento analítico me llama la atención. Entonces voy a analizar por qué anticipo a proveedores está tan alto. ¿Y cuál puede ser el riesgo? El riesgo puede ser de que yo pague el anticipo y luego cuando recibo la mercadería no hago el asiento de cancelación del anticipo. Cuando pago el anticipo, hago anticipo a caja. Pero luego cuando recibo la mercadería, no hago mercadería anticipo. Y entonces, ¿qué pasa en ese caso cuando no hago esa cancelación? No registro mercadería, o sea, es como que no tengo la mercadería y no cancelo el anticipo, es como que ese anticipo sigue ahí pendiente de cancelación. Como O una sea, el demora en error, la registración sería. ¿eh? Por una Un demora en la error en la registración o lo que registración, sea. un error en la registración que hace que yo no registre, no contabilice la verdadera cantidad de mercadería que tengo. Porque si yo, cuando llega la mercadería, no hago el asiento mercadería a anticipo, nunca voy a reflejar que la mercadería me llegó, me llegó. ¿Entendés ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Es como que esa mercadería todavía no llegó. Sin embargo, está ahí. Llegó. Pero el asiento no se hizo. ¿Está? Exacto. ¿Sería de saldo, profe? Es de saldo. Es de ¿Sería, saldo. sería integridad? ¿Integridad de qué? O evaluación. ¿O puede Para ser las dos, mí, sí o no? para mí son las dos, sí. En el caso de que, por ejemplo, no se registren todas las mercaderías, hay un problema de integridad y de evaluación al mismo tiempo, en consecuencia, sería. Muy bien.
de evaluación de la mercadería y del anticipo a proveedores. Perfecto. Y el componente afectado quedó claro, viene de cambio, ¿no es cierto, chicos? Muy bien. Avanzamos con el último punto. A través de la lectura de un acta de directorio, tomó conocimiento que la empresa contrajo un préstamo. En garantía de esa operación se graba con hipoteca uno de los inmuebles de la propiedad de la empresa. ¿Está? Entonces, el auditor acá cuando agarró el acta, recién ahí tomó conocimiento de que la empresa tomó un préstamo y a ese préstamo, con ese préstamo como garantía, hipotecó una propiedad, un inmueble de la empresa. ¿Qué les parece a ustedes acá? ¿Qué tipo de riesgo se vería involucrado? Está difícil este, ¿eh? ¿Qué dicen, chicos? Opinen, opinen. Es el último, no podemos equivocar, grande. Por descarte, control de vuelta. Control. ¿Qué más dicen? Y puede ser inherente, depende de la actividad de la empresa, ¿no? Pero Sí, para mí es Puede ser. control, ¿no? Porque una decisión de la propia empresa haber contraído esa deuda con garantía hipotecaria. O sea, porque Sí, la actividad no le obliga a realizar esa operación. sí. Profe, ahí nos vendría a ser también de control interno. Va, yo lo tomo desde el lado de que si el auditor tomó conocimiento viendo el acta de directorio, por ejemplo, no en el estado contable, digamos, es como que tampoco está registrado. Sí, puede ser. También por ahí si no aclara, acá en este caso no aclara, pero si te guía por el nombre de la empresa, te dice alta tecnología, puede ser también inherente, pero no aclara cuál es el objetivo de la empresa acá, a qué se dedica. Tiene un Claro, a ver, nombre. así como está planteado, puede confundir en cuanto al objetivo, porque dice, de la lectura de un acta de directorio, usted tomó conocimiento que la empresa contrajo un préstamo. O sea, era como que nosotros no sabíamos que había un préstamo. Era como que nosotros, así planteado, que era como que nosotros no sabíamos que existía un pasivo. O sea, estamos hablando de pasivo y de integridad. O sea, hay pasivos que realmente existen y que no fueron contabilizados. Si lo vemos desde ese punto de vista. O también podemos verlo desde el punto de vista de que el préstamo que se tomó está garantizado con hipoteca. Entonces, eso ya es otro tema. O sea, sabemos que existe esa deuda, pero ¿qué es lo que no sabemos? Lo de la hipoteca. O sea, Esa es la que no existencia se de la haya, garantía. que no se haya hecho Acá nota. nuevamente da para explicar lo que uno interpretó. Si vos Exacto. interpretás que la empresa no registró el préstamo y vos te enteraste por el acta de directorio, hay un problema de integridad del pasivo. En este caso, de este préstamo tomado por la empresa. Ahora, si el préstamo, si está registrado el préstamo en el pasivo como una deuda con un banco, pero vos te enterás por el acta de directorio que otorgaste garantía, o sea, hipoteca, ¿cuál sería el problema? Dijimos, de, Posición. de exposición, porque tiene que estar informado en las notas complementarias que hay una hipoteca sobre ese bien. Entonces podemos interpretarlo como un problema de integridad del pasivo o de exposición del pasivo. ¿Está? ¿Está? sí. Bueno, Bien. no sé, profe, si quiere hacer alguna aclaración más. No,
Ya sería ver la ¿Nosotros próxima cuándo nos clase, profe. volvemos a ver? ¿Eh? Vamos a mirar la grilla. ¿Alguien tiene a mano por ahí la grilla de actividades, chicos? Yo tengo, profe. El lunes, ¿qué tenemos? Lunes 31 del 8, El 7 del 9. riesgo y control asincrónico, dice. Sincrónico, presencial. Después el lunes 7 del 9 Asincrónico el lunes. Este lunes, asincrónico. ¿El miércoles qué sería 2? Asincrónico de nuevo. Sí. ¿Y el viernes 4? Viernes Hay dice mesa. turno de examen. Hay mesa. Bueno, 5, Y el 6. siguiente lunes es presencial. 7 El del lunes, 9. el lunes 7 es presencial. Sí. 7 de Y el, mi- septiembre. y el miércoles de esa misma semana también presencial. Ah, bien. O sea, nosotros nos Bien, volvemos a dos ver clases el lunes 7. El lunes 7. Eso. Bueno, Bien. estamos. ¿Quedamos Bueno, así? estamos, Chicos, chicos. no se vayan. No se vayan porque enseguida viene el profesor de teoría, porque ustedes después se van y queda vacía el aula virtual. Quédense 5 minutos que ya viene el profesor. Me pidieron que les pida que se queden esperando un ratito la teoría, porque a veces nosotros terminamos antes para que ustedes descansen, pero ustedes se van. Y la idea es que descansen, no que se vayan. Entonces, vayan al baño, tomen agua y vuelvan